Bueno, entonces, como les decía, el curso va a tener un enfoque de acuerdo al PMI. Les explico qué es el PMI. Nuevamente, para todos, es una organización internacional sin fines de lucro alguno, fundada por los años, por el año 69. Está dedicada a promover las buenas prácticas en la gestión de proyectos. Ojo, recalcar, ¿no? Dedicada a promover las buenas prácticas de la gestión de proyectos. ¿Cuál es la misión? Bueno, que los profesionales que están vinculados al PMI, este, nos den alcances y también nos motiven a promover la buena gestión de proyectos, ¿no? Eh, bueno, tiene como misión apoyar a los profesionales de la dirección de los proyectos mediante estándares, certificaciones, publicaciones, formaciones y redes de colaboración. A nivel mundial, el PMI está trabajando o recibe aportes de profesionales de todo el mundo. Valga la redundancia, es un instituto que está en Estados Unidos, ¿correcto? ¿Y qué es el PMBOK? En la anterior clase también se les mencionó que el PMBOK es la guía eh, publicada por el PMI, bueno, que recopila y estandariza las buenas prácticas en la gestión de proyectos. Recalco nuevamente, es una guía publicada por el PMI. No podemos decir que es una metodología ni que es un manual, o sea, no es un manual. Diferenciemos algo, ¿no? Una guía nos da herramientas que se pueden condicionar a nuestra realidad. Esa es una guía, no es una metodología o no es un manual o una norma que es algo más restrictivo y de un esquema más específico. Es un conjunto de conocimientos que se consideran generalmente aceptados dentro de nuestro campo. Tenemos cuatro características del PMBOK, ¿no? Es una base para certificarnos como PMP se- dentro del PMI. Organiza la gestión de proyectos en áreas de conocimiento y procesos. Las versiones tenemos ahorita, bueno, anteriormente era la sexta edición, actualmente es la séptima edición. Si yo estoy mencionando acá como fuente la sexta edición es porque aún es válida, varios conceptos de estos está todavía en el PMBOK de la séptima edición. Las versiones se dividen en cinco grupos, o sea, mencionamos las siguientes, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, que lo podemos ver en pantalla. La séptima edición ha sido publicada en 2021, tiene un cambio significativo, pasando de una estructura basada en procesos a una estructura basada en principios y dominios de desempeño. Pasamos de los procesos hacia principios y dominios de desempeño, lo que representa una visión más ágil y aceptable. Sí, bueno, esa sería la diferencia entre la diferencia sustancial entre la sexta edición y la séptima edición. En resumen, nuevamente, para no confundirnos, el PMI es un instituto que que publica su guía, que es el PMBOK. ¿Correcto? En el PMBOK tenemos las herramientas o metodologías para tener buenas prácticas en la gestión de nuestro proyecto. Sí, con ese resumen concluimos ese tema. Posteriormente vamos a ir mencionando bastante esta terminología para ir guiándonos. Acá tenemos en este gráfico el ciclo de vida de un proyecto. Ahora lo voy a agrandar un poquito más para que se vea mejor.
Ya, ¿lo ven, señores? ¿Se logra visualizar correctamente la gráfica, el esquema? Sí, sí, profesor. Genial. El ciclo de vida de un proyecto. Sí. ¿Fuente cuál? El PM, poco. ¿Correcto? Inicio, planificación, ejecución, eh, monitoreo y control y cierre del mismo. ¿Correcto? Ahora, de estos 5 puntos del ciclo de vida de proyecto, ¿en dónde entra a tallar nuestra función como supervisores de calidad? En la ejecución. Desde el inicio. Sigamos, compañeros, participemos. Está bien su aporte, pero todavía estamos tibios. Repito, Ejecución. nosotros somos supervisores de calidad. Nosotros hacemos el control de calidad. Monitoreo y control. Monitoreo y control, correcto. En ese punto es donde nosotros somos protagonistas, ¿correcto? Ahora, vean acá algo curioso. El inicio pasa directamente a la planificación. Planificación pasa directamente a la ejecución. Ejecución pasa al monitoreo y control. Y posterior al cierre. Posteriormente pasamos al cierre. En este diagrama de flujo o en este esquema, eh, tanto inicio, planificación, ejecución, tienden la salida. Solo monitoreo y control tiende a un retorno que es a la planificación y a la ejecución. Ujú. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que nosotros, a estar inmersos en la supervisión de calidad y ser partícipes, o sea, protagonistas en la monitorización y control, debemos tener una intervención dinámica en la planificación y en la ejecución. ¿Correcto? ¿Me dejo copiar bien? ¿Se entiende la idea? Repito, nosotros estamos en monitorización y control y tenemos una participación activa tanto en la planificación y en la ejecución. ¿Alguien me podría decir por qué consideramos, o sea, por qué se establece esta relación? ¿O por qué creen ustedes que establecemos esta relación? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí, porque sí se escucha, ¿verdad? Bien. Eh, ya, a ver, ¿por qué ustedes creen que nosotros como supervisores de calidad tenemos que tener una participación activa en planificación y ejecución? Es una pregunta abierta, o sea, no tengamos miedo en participar. Porque también durante la ejecución podemos implementar o trabajar durante la ejecución de los trabajos también se implementa, bueno, se monitorea. Claro. Ahí hay un punto donde dice monitoreo y control, pero durante la ejecución nosotros también se evalúa bajo los estándares o
con respecto a los procesos. También está durante la ejecución de los trabajos, estamos implementando, volviendo a temas con la calidad. Claro, mira, está correcta la participación. Voy a contar un poco más. Vamos primero con la planificación. Un ejemplo claro y preciso. Nosotros cuando estamos, bueno, como les repetí la anterior vez, de acuerdo a la naturaleza o a las condiciones de la obra, muchas veces se exige un cronograma, ¿correcto? O tenemos un cronograma contractual y este cronograma contractual de la ejecución de la obra es discretizado en cronogramas semanales, que tenemos el 4 week o el 3 week, que muchas veces lo hemos usado. Tenemos claro qué es un cronograma, un cronograma semanal. Ya, Sí, bueno, claro que sí, claro que sí. ya, entonces nosotros debemos participar en la ejecución de ese cronograma por una simple y llana razón. O sea, cuando nosotros van a pedir liberar una actividad, disculpen, una partida, no sé, un vacío de concreto en una columna, en X columnas, ¿sí? No va a decir pero nosotros debemos saber, por lógica, cuándo van a terminar, ¿no? O sea, nuestra jefatura o sea, nuestra área de calidad tiene que saber cuándo va a terminar, el área de producción cuándo va a terminar. Entonces debemos ser partícipes en la planificación. Ahora, no solo que nos informen, nosotros también debemos participar en esta planificación. ¿Por qué? Nosotros debemos alertar bueno, a todas las áreas de algún posible no cumplimiento, ¿no? Alguna posible restricción. ¿Qué pasa si tanto ejecución, tanto la parte de producción, el área de producción y oficina técnica planifican, ¿no? Dicen, ¿saben qué? En fin de semana vamos a vaciar un techo de 200 metros cuadrados. Perfecto. Pero nosotros no participamos. Si no participamos, puede pasar dos cosas. Que la planta de concreto que nos está abasteciendo el concreto no tenga ningún problema, ¿no? O sea, que tengamos la certeza que el concreto va a llegar bien. Pero ¿qué pasa si nosotros ya tenemos un historial, una data de nuestros anteriores días que hemos ido trabajando y vemos que hay una variación entre la calidad del producto que está entregándose? Porque nosotros debemos monitorear el concreto que los proveedores nos dan. Entonces nosotros tenemos que alertar o informar de esto a la organización y decir, señores, la planta de concreto, las últimas fechas, bueno, las últimas entregas, su concreto es de mala calidad. Entonces, por ende, yo propongo buscar otro proveedor. El solo proponer o dar este alcance a todas las áreas involucradas, este, puede que puede que influya en el cronograma. Me dejo entender, o sea, hasta buscar otro proveedor puede que nos tome 2, 3 días, ¿no? Ahora, esto es porque nosotros somos proactivos, estamos alertando de una posible no conformidad. Eso se logra siempre participando en la planificación. Y aparte porque necesitamos nosotros que nos digan la fecha, o sea, las fechas exactas o las más aproximadas para nosotros tener o cerrar con el cliente o con la supervisión también otro cronograma. ¿Correcto? O sea, el área de producción nos pasa su cronograma y nosotros esto lo reenviamos a la supervisión o al cliente. ¿Sí? Y bueno, esos serían dos puntos concretos y simples donde nosotros
influimos en la planificación. Y hay muchos puntos más en donde nosotros influimos en ese punto, o sea, en la planificación de la obra. Y en la ejecución, ¿por qué? ¿Cómo influimos en la ejecución? O sea, ¿cuál es nuestro papel en la ejecución? Controlar la correcta realización de los trabajos. No, no. En el punto amarillo, ahí está el control. En la ejecución, le digo. O sea, una cosa es que nos entreguen la partida realizada y ahí nosotros controlamos y monitorizamos. Ese es el punto amarillo. Pero en el proceso constructivo, en la cancha, como se dice vulgarmente o coloquialmente, disculpen, nosotros debemos estar presentes ahí. Como les digo, siempre previendo algún tipo de no conformidad. Por ejemplo, eh, yo sé que no debería ser así, pero la realidad es así, ¿no? O sea, por ejemplo, el área de producción siempre va a velar por su área, ¿sabes? Siempre va a querer producir, producir, avanzar con el metrado. ¿Correcto? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Correcto, ingeniero. Es así. Yo tengo un solado, tengo que vaciar un solado, pero tengo mi terreno de fundación. ¿Qué pasa? Bueno, no es que qué pase. Les voy a explicar un caso general acá en pantalla mejor para que ustedes tengan clara la idea. ¿Qué es el solado? El solado es un elemento, o sea, es un vaciado de concreto netamente nivelante, ¿correcto? Hasta ahí todos estamos claros. Que es nivelante, separa va a separar la humedad del suelo de fundación con la estructura de concreto armado o estructura de concreto que se vaya a vaciar o X estructura que vaya sobre el solado, ¿sí? Acá tenemos un terreno de fundación de rojito, un terreno irregular, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa? En este proyecto en donde yo estaba participando, tuve la grado de participar, ¿qué nos dice? Que el solado, en los planos aparece que el solado es variable. Ojo, variable, no me dice, tu solado tiene que ser exactamente 5 centímetros, no me dice. No me dice que el solado va a ser estrictamente 10 centímetros, me dice que es variable, o sea, hay un vacío. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto creen que sea un espesor mínimo? Considerando que el cliente no nos ha pasado esta especificación, no nos ha dado esta información. ¿Cuánto creen que sea el mínimo de acá? 10 ¿Cuánto? centímetros. Ya es un número válido. Siguiente, ¿alguien más? 5 centímetros. Sí, miren, si nosotros nos ponemos a revisar, eh, puede, puede ser que podamos revisar la norma o podemos revisar un expediente o un expediente anterior. Normalmente los expedientes, algunos sí van, o sea, algunos, no algunos, normalmente se citan, ¿no? Las especificaciones técnicas y esta nos lleva a una norma y otra norma, etcétera. En donde la bibliografía en este caso sí, se halló que nos pedía un mínimo recomendable de 5 centímetros, un solado de 5 centímetros. Pero si es que nosotros no alertamos o participamos en la ejecución, el de producción va a venir, sabes que yo quiero avanzar y te va a meter un espesor de 2 centímetros y lo hacen. ¿Qué problema habría si es que el espesor del solado sería 2 centímetros? Pero podría haber problemas con respecto a la siguiente estructura que se va a colocar, ¿no? En la parte posterior o encima.
pero independientemente de eso, va a venir la supervisión y va a auditar y nos va a colocar un documento de auditoría por la falencia generada Ya, en la red de producción. muy aparte que nos auditen, acá va el punto del, Es la posibilidad de que el mismo terreno no quede nivelado. vamos por ahí, estamos cerca, sí, puede ser. Y lo más crítico que puede pasar es que se escarifique con la lluvia o con el tránsito mismo, o con la presencia de nivel freático. Se escarifica, o sea, es tan esbelta esa lámina de 2 centímetros, porque es una lámina, prácticamente es una cosita, ¿no? Se escarifique. Y se imaginan ustedes, presentan, liberan 100 metros desolado, 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados desolado, y comiencen a aparecer, se comienza a escarificar como si fuera, como si estaría rajándose. Estaríamos cumpliendo nuestra función como en el control de calidad. No, ¿Y qué diría el cliente o la supervisión si nosotros hemos liberado un trabajo de ese tipo? Que no hacemos nuestro trabajo, ¿no? Es igual que el de seguridad, ¿no? Si el de seguridad, pucha, no sé, un trabajador viene borracho en la mañana, es que no ha habido concientización, ¿no? Entonces me dejo entender, o sea, ahí es donde entra la experiencia, la ingeniería, la bibliografía, ¿no? O sea, ojo que muchos colegas, y yo discrepo de ellos, es que asumen que un supervisor de calidad es llenar formatos, panel fotográfico, tener un dossier bonito y no, no es. En lo personal yo creo que no es, ¿no? Yo me ciño más a lo que el PMI nos da alcance, debemos tener una participación activa en la ejecución. Y para tener una participación activa en la ejecución debemos empaparnos del proceso constructivo, de un correcto proceso constructivo. O sea, no, no solo el de producción, es el men, ¿no? El que lo que él hace, como hace, está bien, ¿no? Nosotros debemos saber igual o más para ir a la par de la ejecución de la parte operativa y advertir y corregir de estas falencias. Ya, si no nos hacen caso, porque pasa, ¿no? Suena triste, pero a veces se lanzan y no, que no pasa, ya no pasa nada, agarras y tú le emites una no conformidad interna, envías un correo con evidencias a la alta dirección, que puede ser el gerente de proyecto, puede ser la residencia, alertando de una mala práctica. No debería ser así. Yo creo que todo debería, o sea, todos los colegas deberíamos trabajar en una sana conversación y ser conscientes del trabajo que se va a entregar. Pero si en el caso no se da, tenemos una herramienta que es una no conformidad interna, ¿no? O incluso emitir correos o informes, ¿no? Bueno, acá en Perú, en las entidades públicas se usa bastante los informes. En el sector privado es los correos electrónicos. Entonces, lo que nosotros debemos cuidarnos o cuidar a la organización es de al emitir estas opiniones en el momento. Sí, siempre en el momento. ¿Alguna duda, señores, hasta acá? No creo que ningún. Ya, genial. Vamos acá un poquito, vamos a hablar sobre... Vamos a hablar del siglo de... Bueno, vamos a un poco
comentar la diapositiva. Ciclo de vida de un proyecto. Es la serie de fases que atraviesa un proyecto, desde su inicio hasta su conclusión. Sí, dentro del ciclo de vida del proyecto generalmente existen una o más fases asociadas al desarrollo del producto, servicio o resultados. A estas se les llama ciclo de vida del desarrollo. Los ciclos de vida del desarrollo pueden ser predictivos, orientados al plan, adaptativos, algo más ágil, iterativos, incrementales o un híbrido de los anteriores. Es un poco de bibliografía. El ciclo de vida de un proyecto, como ya se lo mencioné, es una serie de fases. Los proyectos se dividen en fases con el propósito de facilitar su gestión. O sea, nosotros dividimos en varias fases el desarrollo del proyecto. ¿Con qué intención? Con facilitar su propia gestión, ¿no? Un mejor control y mantener alineados los objetivos de la organización. A estas fases se denomina ciclo de vida del proyecto. Acá tenemos otra terminología, un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales, y que ocasionan, en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización. ¿Correcto? Vamos acá. Acá vamos a ver, bueno, hablamos de fases predictivas, iterativas, incrementales y ágiles. Y tenemos esta pequeña matriz en donde ya los predictivos que nos menciona, que nos dicen, ¿no? Los requisitos son definidos por adelantado antes de que comience el desarrollo. Entre los iterativos e incrementales tenemos, por ejemplo, la entrega puede ser dividida en subconjuntos del producto global, o sea, dividirlo por frentes. Podemos organizar el proyecto por entregables, por frentes o fases. También tenemos bueno, una columna de ágiles que nos dice, solo como mención, el cambio es incorporado en el tiempo real durante la entrega. Esto mantiene una relación estrecha con lo que entendemos por mejora continua. Sí, continuemos. Acá tenemos bueno, un cuadro que nos habla sobre la adaptación durante el ciclo bueno, durante las fases del desarrollo del proyecto, que tenemos en el eje vertical, tenemos los requerimientos. En el eje horizontal tenemos la certeza, ¿no? Al inicio, los requerimientos son más definidos. Cuando el proyecto va avanzando, se va generando vacíos, siempre hay vacíos, o sea, siempre va a haber esa incertidumbre, ¿no? Entonces, hay ciertos requerimientos que son desconocidos aún en el inicio. Ahora, con respecto a la certeza, al inicio ah, es más predecible la secuencia de la ejecución del proyecto, y cuanto más avanza el tiempo ya se hace impredecible. Entonces, tomando esta correlación entre ambos puntos, tanto entre los requerimientos y la certeza, tenemos que al inicio eh, la adaptación es simple. Cuanto más vamos avanzando, bueno, ya pasa a ser complicado, posteriormente a complejo y finalmente puede llegar al caos. Teniendo en cuenta este esquema, nosotros debemos, bueno, yo les aconsejo que debemos estar siempre pasos adelante, ¿no? Siempre alertas, siempre empapados con la parte técnica, con los planos, con los red lines, con los RFIs,
etcétera. Y tener una discusión corporativa, una discusión colaborativa entre todas las áreas para evitar llegar al caos, ¿correcto? Bueno, señores, alguien del salón me podría ayudar con este diagrama. Aló. Profe, ¿a qué se refiere con ayudar con ese diagrama? A una pequeña interpretación, ¿cómo ustedes lo ven? A su entender de ustedes. Ahí tenemos la leyenda como una participación libre. A ver, ya. Acá vamos bueno, en el ciclo de vida del proyecto tenemos el inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo y, bueno, la finalización del proyecto. Estas vendrían a ser las fases del proyecto, ¿correcto? Ahora los rombos vendrían a ser los puntos de revisión de cada fase. O sea, yo acabo una fase y tengo un punto de revisión, acabo otra fase y tengo otro punto de revisión. Y así correlativamente. Y bueno, las flechas azules nos indican su utilización potencial, ¿no? Y tenemos la línea de tiempo. La línea de tiempo queda clara de un inicio a un fin que tenemos. Las 10 áreas de conocimiento, ojo, las 10 áreas de conocimiento las involucramos, las 10 áreas de conocimiento que nos da el PMBOK, que posteriormente hay que verlo, nos dan herramientas para trabajar en lo que es el proceso de inicio, el proceso de planificación, los procesos de ejecución, el proceso de monitoreo y control y procesos de cierre. Este grupo de procesos convergen en las fases del proyecto, en las 4 fases del proyecto que se mencionó al inicio: el inicio, organización, ejecución y finalización del proyecto. Correcto, esa es una interpretación que, bueno, que se da en este gráfico, tenerlo en cuenta para tener en cuenta esta herramienta. Todo proyecto independiente, independientemente de su tamaño y complejidad, pueden configurarse dentro de una básica estructura del ciclo de vida. O sea, todo proyecto se puede acoplar a este esquema. Ciclo de vida del proyecto predictivo. Tenemos inicio, planificación, ejecución, control y cierre. ¿Sí? Inicio. Eh, ¿Qué se hace en el inicio? Es la definición preliminar y autorización formal para el inicio. Planificación, definición y planificación detallada. Tenemos una planificación, un cronograma que se entrega y con las partidas y los tiempos establecidos según los rendimientos que tenga la organización o la parte de producción. La ejecución se lleva a cabo, el plan de gestión del proyecto. Control acá, el control es acá donde nosotros entramos. Medir, supervisar, regular el avance. Y cierre, finalización del proyecto u aceptación. Acá vamos a hablar sobre este cuadro. Que nos habla este cuadro? En el inicio, planeación, ejecución, monitoreo y cierre. ¿Qué nos dice? Al inicio, los riesgos son altos porque se desconoce o sea, las posibles restricciones que haya
o que puede haber en todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Eh, los riesgos van a ir reduciendo, ¿no? Poco a poco. Ahora, la planeación ya va a la par con el acta constitutiva, o sea, con, con los estudios previos o el alcance contractual que se nos dé. Sí, entonces, los cambios, hablando un poco de los cambios, al inicio o en la planeación no se generan muchos cambios porque bueno, se asume que todo, que el expediente o la parte de ingeniería están acorde a la realidad. Pero en la ejecución es donde los cambios tienen un punto de inflexión, porque ya es una puesta en obra, una puesta en marcha, ¿no? Ya las cosas están dándose en campo. Y por ende, o sea, siempre hay vicios ocultos, siempre hay alguna falencia en la parte de recursos humanos, en logística, tienden a suceder, ¿no? Disculpe el audio. Señores, por favor, tengamos un poco de cuidado con el audio para no interrumpir a sus compañeros. ¿Sí? Y los cambios son, bueno, hasta el cierre todavía los cambios se generan. Sigamos, señores. Vamos a hablar en los procesos. Tenemos entradas, herramientas y técnicas y salidas. Lo que necesito en entradas, que definimos lo que necesito antes para poder. Es la interrogante que nos hacemos. En procesos, herramientas y técnicas, lo que usaré. En salidas, lo que tendré cuando lo haya hecho, lo que estoy intentando conseguir, cuando lo estoy haciendo, etcétera. En entrada, eh, podemos generar varios ítems. Las herramientas también podemos generar varios ítems, varias técnicas o herramientas que se pueden usar. Y bueno, en la salida ya tenemos el producto final. Acá tenemos grupos de procesos, tenemos procesos de inicio, procesos de planificación. En los procesos de inicio se definen los objetivos del proyecto, se identifican a los principales interesados, ¿no? Se nombra a la dirección del proyecto, se autoriza formalmente el inicio del proyecto. Acá es donde ya tenemos, en el inicio del proyecto debemos tener bien en claro los alcances de nuestros alcances contractuales o los alcances que se nos está adjudicando. Correcto, es muy importante para no salirse del objetivo del proyecto. Conste que estos puntos son necesarios para nosotros generar o redactar un correcto plan, un plan de calidad. Procesos de planificación. Se define el alcance del proyecto, se refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué será el curso de acción para un proyecto exitoso? Tenemos los procesos de ejecución, se integran todos los recursos, los fines de implementar para la dirección del proyecto. Procesos de monitoreo y control, se supervisa el avance del proyecto y se aplican acciones correctivas. Procesos de cierre. Se formaliza con el cliente la aceptación de los entregables del proyecto. En los procesos de ejecución, ojo, que nosotros, o sea, a nosotros, el área operativa nos entrega su procedimiento constructivo. Ellos redactan un documento sobre el procedimiento constructivo. Nosotros la revisamos y generamos o sea, generamos los puntos de inspección que se vayan a hacer y si es necesario,
corrige algún criterio que sea materia de observación. Procesos de monitoreo y control, se supervisa el avance del proyecto y se aplica acciones correctivas. Lo ideal es no, lo ideal es siempre estar eh, con más acciones preventivas, sino ya incurrir en una acción correctiva ya significa incurrir en un acto eh, de retrabajo y eso es lo que no se quiere, ¿sí? Procesos de cierre se formaliza con el cliente la aceptación de los entregables. Correcto, continuemos. Los grupos de proceso, eh, sigamos hablando. Acá tenemos. eh, Tenemos como se les mencionó anteriormente, tenemos una activa participación en los procesos de planeamiento, en los procesos de ejecución con nuestra área que desarrollamos los procesos de monitoreo y control. Tenemos una sinergia constante durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Sí? Eh, Fases y grupos de proceso. Vamos a dividirlo en tres fases, tres grupos. Fase inicial es la iniciación, se define y se autoriza el proyecto o fase del mismo, los alcances del proyecto. Fases intermedias, planeación, ejecución, monitoreo y control, donde somos partícipes. O sea, bueno, disculpa, está mal el término, donde dedicamos más nuestro tiempo, en más porcentaje. Fase final, cierre, se formaliza la aceptación del producto y concluye el proyecto. Bueno, aquí hay una pregunta. Nosotros que estamos monitoreando un proyecto que termina dentro de un poco tiempo, ¿qué será lo menos importante? Acá sería, está mal esta respuesta. Disculpa, que hay un error. Lo menos importante vendría a ser validar el alcance, porque si ya está acabando, se asume que el alcance ya ha sido validado. Entonces, esa sería la respuesta. Aquí hay un error. Las disculpas del caso. Acá tenemos las 10 áreas de conocimiento del PMBOK. Integración, alcance, tiempo, costo, calidad. Recursos humanos, comunicación, riesgo, adquisiciones e interesados. Ya posteriormente vamos a ver que nuestra área de calidad interactúa con el alcance, con el tiempo, con el costo, con los recursos humanos, con la comunicación y genera con todo. ¿Sí? Un momento, voy a dejar de compartir para pasar a la siguiente diapositiva. Disculpen, ya. Vamos con la siguiente diapositiva. Esta es la tercera diapositiva, la primera parte de la tercera diapositiva, en donde vamos a tocar lo que son modelos de gestión de calidad. El contenido va a ser, primero vamos a hablar sobre las áreas de conocimiento, grupo de procesos, plan de gestión, introducción al PMBOK,
de la séptima edición. Hablemos de los 10 procesos. Tenemos la gestión de integración, gestión de alcance del proyecto, gestión de cronograma del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos del proyecto, gestión de adquisiciones del proyecto y gestión de interesados del proyecto. Vamos con nuestro punto que más nos interesa, que es la gestión de calidad del proyecto, que nos habla de planificar la gestión de calidad del proyecto, gestionar la calidad del proyecto y controlar la calidad. A ver, para estar claros, ¿quién nos dice qué nos dice el PMBOK? Con respecto a la gestión de calidad del proyecto, tenemos tres puntos fundamentales, que es la planificación de la gestión de calidad, gestionar la calidad y controlar la calidad. ¿Correcto? Continuemos. Hablemos sobre el plan de gestión del proyecto. El plan tiene un inicio, propiamente dicha la planificación, su ejecución, el seguimiento y control y el cierre. Ese sería el plan de nuestra gestión de proyectos. En inicio se desarrolla el acta de constitución del proyecto, identificamos a los interesados, bueno, se identifica tanto a los interesados como a los participantes o actores. En la planificación tenemos todos ítems o todos esos, eh, to- todas las consideraciones que se debe tener. Por ejemplo, definir las actividades, como ejemplo, ¿no? Estimar los costos que se puedan tener o se puedan generar en la parte de ejecución, ¿no? Ya entra a tallar la ejecución del proyecto, bueno, la gestión de calidad, eh, por ejemplo, ejecutar las adquisiciones, etcétera. En el seguimiento y control, donde estamos nosotros, vamos a realizar el control integrado de cambios, controlar los recursos, monitorear los posibles riesgos, controlar los costos, etcétera. Y cierre del proyecto. Mm, Acá hablamos un poco seguimos hablando sobre los procesos, tenemos el alcance, como se mencionó, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados. Vamos acá la siguiente matriz, encontramos una cierta correlación entre las áreas de conocimiento y grupos de procesos. En la primera columna tenemos la integración, el alcance, cronograma, etcétera, que son los procesos que ya se ha mencionado. Y en las demás columnas, bueno, que son el inicio, la planificación y ejecución, o sea, es prácticamente el ciclo de vida, ¿no? Del proyecto, eh, se correlaciona a través de los ítems que se muestra en el cuadro de la derecha. Por ejemplo, integración, cuando intercepta con la planificación, nos dice que está el ítem número 2, que es desarrollar el plan para la dirección del proyecto. ¿Correcto? Otro puede ser a ver, otro ejemplo, costos. Costos con planificación. ¿Qué ítems están participando? Uno, 2 y 3. Uno, desarrollo del acta de constitución del proyecto. 2, desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Y 3, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. ¿Sí? Ahí tenemos esa matriz que nos correlaciona bajo esos ítems y nos da una mejor percepción de la gestión del proyecto.
No es necesario aplicar todos los procesos en cada proyecto. Los procesos a implementar dependerán del contexto, el tipo del proyecto, los recursos de la empresa o los recursos que tengamos nosotros. Plan de gestión del alcance. Se planifica el alcance, recopila los requisitos, el enunciado del alcance y bueno, tenemos el diccionario de las especificaciones que se vaya a tener. El enunciado del alcance, bueno, estos tres ítems convergen en se valida el alcance y controla el alcance. ¿Cómo validamos los alcances? Mediante los planes, mediante informes de desempeño y estas convergen en entregables. Eh, ¿Cómo se controla el alcance? Bueno, se alimenta de entregables y generan otros nuevos entregables. Plan de gestión del cronograma. Hablemos del plan de gestión del cronograma. Una vez teniendo el alcance, el plan del cronograma, estas convergen en las actividades ya definidas. Estas pasan a un diagrama de red, también pasa, bueno, se generan los recursos y también la duración de las actividades, obviamente bueno, esta guarda relación con el rendimiento que se tenga. Bueno, estas todas, con todo esto se genera un cronograma. Estas este cronograma eh, pasa a ser controlado y bueno, de estas salen las mediciones, solicitudes de cambio y o actualizaciones de dicho cronograma. Plan de gestión de costos. Tenemos el acta de constitución, el alcance, el cronograma, el plan de recursos humanos, el registro de riesgos y se genera una planificación del gasto o costo. Tenemos la estimación del costo de actividades. Estas al par, o sea, al par de los recursos disponibles, se genera un presupuesto y este presupuesto sale a controlar los costos. Tenemos el informe de desempeño, requisitos de financiamiento que entran hacia el control de costos y estas convergen en métricas de desempeño, costo estimado, solicitudes de cambio y actualizaciones. Plan de gestión de calidad. Tenemos el alcance, tenemos el presupuesto, tenemos el cronograma, sabemos quiénes son los interesados, tenemos que mapear bien los riesgos, los posibles riesgos que se tenga y se planifica. Una vez planificado, nosotros vamos al aseguramiento, bajo qué condiciones, el tipo de desempeño de trabajo que se tiene. Esta converge en solicitudes de cambio si caso fuera necesario. Una vez del paso de asegurar, pasamos a controlar. El control se hace con el apoyo bueno, con los datos del desempeño de trabajo, con los cambios aprobados, con los entregables requeridos y estas convergen en posibles solicitudes de cambio en mediciones, en validación, en solicitudes de cambio y actualizaciones. Un ejemplo conciso en este punto. Vamos a pasar acá. Vamos a ilustrarles con la pizarrita. Ejemplo, señores. Y el mismo tema del solado. Algo tan simple, pero que nos va a ayudar mucho. ¿Qué pasa? Acá tenemos un estrato 2, digamos, ¿sí? Y acá tenemos un estrato 1, ¿correcto? Acá nuestra especificación técnica o nuestra descripción, ¿qué nos dice, señores? Acá un ejemplo, ¿no? En el proyecto en que yo participaba nos decía que el suelo todo era suelo rocoso, no era una fundación rocosa, ¿correcto?
Y para la liberación de esta fundación rocosa nos pedía que esté libre de suelo saturado. Obviamente que no, bueno, para entrar un poquito en contexto, este era el desarrollo de un canal. La profundidad más o menos 3 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que en acá, con el trajín de las unidades, del personal, etcétera, la roca se va a contaminar y va a generar ciertos charcos o ciertos cúmulos de suelo saturado. Entonces, qué nos dice el área de supervisión de aseguramiento de calidad, que sería la supervisión QA, que debe estar libre de material saturado? En la roca se puede, o sea, tú agarras tu personal, con palas, se ponen a limpiar y se elimina el material saturado, los fangos que se pueda generar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó después? Pasó que el material cambió. O sea, ya no era roca, ya era suelo. Ahora yo les digo, en acá, ¿cómo yo aseguro que sea un suelo de fundación apto? O sea, la especificación técnica del contratado no nos decía nada de esto. Esto apareció de repente. Ujú. Ah, Araceli, ¿quiere participar? No, ingeniero, sino que había salido, pero ya regresé. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en el contrato no nos han dado cuál es el criterio de aceptación. Entonces, acá ya es una materia de consulta al cliente. O también puede ser una solicitud de cambio. Puede que acá podamos pedir, o sea, se pueda decir al cliente, sabes que si este suelo no es material rocoso y según el diseño estructural, etcétera, se recomienda enrocarlo. Sacar una profundidad, no sé, de 20 centímetros y enrocarlo. Y recién se considera como suelo de fundación para posteriormente vaciar el solado. Puede ser una opción. Otra opción puede ser, si es que no existe ninguna presencia de contaminación de agua o nivel freático que sature el material, entonces ya se puede considerar terreno apto de fundación. Sí, ya esos son temas, ya, bueno, eso ya se puede entrar en consulta de detalle, en consulta con el cliente. Sigamos, correcto. Vamos a hablar un poco sobre la introducción al PMBOK en la séptima edición. Sí, correcto. Vamos a hablar sobre las diferencias o cambios generales entre la sexta y séptima edición. En la sexta edición está basado en procesos, en procesos. En la séptima edición está basado en estándares, 12 principios. En la sexta edición tenemos 10 áreas de conocimiento. En la séptima edición, bueno, tenemos 8 dominios de desempeño. En la sexta tenemos entradas, herramientas, técnicas, salidas. Y bueno, en la séptima edición nos enfocamos en resultados, valor. Y en la sexta edición tenemos las salidas entregables y enfoques predictivos. El estándar para los proyectos. Tenemos, bueno, en la sexta edición, la introducción, sistema para la creación del valor, principios para la dirección del proyecto. Y en la séptima edición, guía de los fundamentos para la dirección del proyecto. Dominio, desempeño, administración, adaptación, modelos, métodos y artefactos. Hablemos un poco de los estándares. Tenemos 5 procesos, 5 grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control. Ya se mencionó. 12 principios: administración, equipos,
interesados, valor, pensamiento sistemático, liderazgo, adaptación, calidad, complejidad, riesgo, adaptabilidad, facilitar el cambio. Bueno, ahí sería con los 12 principios que nos da Box séptima edición. Las 10 áreas de conocimiento tenemos el integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recurso, comunicación, riesgo, adquisición e interesados. En lo que es el dominio de desempeño, hablamos sobre los equipos interesados, ciclo de vida, planificación, incertidumbre, entrega, medición, trabajo del proyecto. Sí, bueno, acá tenemos, no es un área de conocimiento. A ver, vamos a hablar un poco sobre, tenemos 10 puntos del área de conocimiento, que son, ¿no? ¿Qué nos dicen? A ver, las 10 áreas de conocimiento son la integración, alcance, cronograma, costo, calidad de recursos, comunicación, riesgo, adquisición e interesados. Adquisición, gestión de adquisiciones, está costos, la gestión del costo, esta es un área de conocimiento, gestión de finanzas, gestión de interesados, gestión de interesados está, gestión de finanzas no sería un área de conocimiento. ¿Sería la respuesta? Sí, señores. Bueno, señor. Correcto. Aló, ¿me copia? Sí, sí, sí se escucha. Bueno, con eso, bueno, con esa última pregunta estaríamos, bueno, hemos tocado un resumen, ¿no? Hemos hablado sobre las áreas de conocimiento, grupos de procesos, las diferencias entre el PMBOK y el, el de la sexta y la séptima edición. Ahora, señores, con respecto a la sesión del día de hoy, sería todo. No, si no hay alguna pregunta, nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Aló. Todo correcto, ingeniero. Sería todo entonces, señores. Nos estamos viendo en la siguiente sesión y bueno, yo voy ahora mismo estoy subiendo las clases. ¿Sí? Está bien, ingeniero. Muy amable por su tiempo. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias.